Fermín, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, estupendamente, como siempre. Bueno, vamos a hablar o nos vas a contar unas historias un poco peculiares, historias de de esos niños llamados niños salvajes, ¿no? Unas historias muy curiosas, ¿verdad, Fermín? Sí, historias reales de los niños salvajes, es decir, cuando una persona es abandonada y aislada de alguna manera, ¿no?, de la sociedad desde muy temprana edad, repite pues siempre lo único que conoce, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues adopta comportamientos siempre basados en lo que observa todos los días. Y bueno, por más increíble que parezca, han existido historias de niños que por diversas circunstancias pues encontraron refugio y calor entre animales, por ejemplo, y estos, bueno, pues los han acogido como a iguales y a partir de ahí, bueno, pues han convivido con ellos durante mucho tiempo, de alguna manera también, bueno, pues sobreviviendo en hábitats salvajes hasta precisamente, bueno, llegar a convertirse en uno más de la manada, ¿no? Y aquí, en este programa en concreto, vamos a mostrar, bueno, pues es un grupo de niños, algunos son españoles, otros no son españoles, que de alguna manera u otra, bueno, pues tuvieron una historia dentro de sus vidas que viene marcada precisamente por este tipo de situaciones, ¿no?, que tuvieron que vivir, bien porque se quedaron sin padres o porque, bueno, pues los niños ya de 10 años o 7 años no eran acogidos en determinados lugares y andaban merodeando por la calle, vagabundeando y al final terminan en esos sitios porque han cometido ellos mismos algún tipo de delito menor, pero bueno, huían del miedo. Y uno de los casos, por ejemplo, que a mí más me ha llamado la atención, antes de entrarnos en el tema de los españoles, es el de un niño precisamente de Francia que se llama Víctor, y es conocido como el chico salvaje de Averión, que sucedió allá por el año 1797, la realidad de este muchacho. Y fue visto precisamente a finales del siglo XVIII en los bosques del sur de Francia, pero escapó y fue capturado en 1800 cuando tenía 12 años. Era incapaz de hablar, estaba lleno de cicatrices, no sentía el frío en absoluto. Intentaron enseñarle a hablar y comportarse, bueno, pues como un niño de su edad que vive en la sociedad, pero fue imposible. Al final, bueno, fue llevado, ¿no?, a una institución en París y precisamente allí murió a los 40 años. Era un niño, Víctor, que además, digamos, se metió en ese mundo del bosque, en otras razones porque se vio solo en la vida y de alguna manera despreciado por ser hijos también de padres que, bueno, pues no eran cercanos, ¿no?, a la cultura establecida dentro del país. Tenían otro tipo de religión, ellos no eran católicos y a partir de ahí, bueno, pues mueren los padres y nadie recoge a esos niños o a ese niño y al final no le queda otra que marcharse al campo, aunque le pierden la pista hasta que lo capturan, ¿no? Ahí, lógicamente, hay una vida que se va forjando, que a lo mejor él en ese momento es feliz viviendo precisamente con esos animales, con los que de alguna manera, bueno, pues caminaba. Hay quien decía que andaba también a cuatro patas e inclusive llegaba a revolcarse, ¿no?, como los propios animales. Pero el caso de Víctor al final, bueno, duró 40 años, tampoco duró mucho, quizás porque le faltaba también de alguna manera esa habilidad de poder visitar al médico libremente, etcétera, etcétera. Y son de esos casos que quedan ahí para la historia, sobre todo porque hablamos de una época, 1797, donde todavía pues, ciertos comportamientos heréticos o el mero hecho de pertenecer a una familia que haya tenido comportamientos heréticos, pues tenían que ser vistos, ¿no?, como gente a veces despreciable, un poco menos que herejes. Pero hay otro caso también de un niño de Uganda, que es muy curioso, un tal John Segunya, que allá por 1991 huyó precisamente de su casa, nada más y nada menos que a los 3 años, porque era un niño que estaba siendo maltratado en su casa. Y en 1988, cuando su padre asesinó a su madre, el niño acabó en una jungla donde vivió con monos y precisamente fue capturado, ¿no?, en 1991 e internado en un orfanato, perdón. Tenía pelo por todo el cuerpo y parásitos según te dicen los documentos intestinales. Y finalmente, bueno, pues aprendió a hablar y comportarse como un humano.
y resultó que este niño, bueno, pues tenía una gran voz y además hoy en día parece ser que, bueno, sale de gira por Reino Unido con el coro, un coro infantil en su momento con el que salía precisamente, bueno, pues cantando canciones de gospel, ¿no? Del Pearls of African. Y bueno, pues siempre se le llama, ¿no? Se le reconoce precisamente como el chico de los monos, ¿no? Este John Segunya. Pero otros niños también, por ejemplo, existieron, hay uno en Francia, es una niña en este caso, María Angelique, que durante 10 años caminó sola por miles de kilómetros en los bosques de Francia. Eso sucedió allá por 1791. Armada con un palo, luchaba contra animales salvajes, comía pájaros, ranas y fue capturada a los 19 años. No sabía hablar y además dice que tenía garras de las uñas, ¿no? En forma de garras. Y en 1737 la reina de Polonia parece ser que se la llevó de caza de conejos, porque parece ser que corría muy rápido, como si fuese un auténtico perro y ayudada por la realeza, al final, bueno, aprendió a leer, escribir e inclusive a hablar francés. Y en 1755, bueno, pues se publicó una biografía de ella y en 1775 murió en París a los 63 años, además, según dicen las crónicas, siendo muy rica. Pues O sea imagínate que que la historia de esta buena mujer terminó bien, ¿no? terminó bien, Chocando, terminó claro, chocando con las otras dos, ella subsistió por sí sola. por sí sola y fue capaz de recuperarse, bueno, pues de esa manera también entender la sociedad y cómo también había otra manera de vivir la vida que también te podía hacer sonreír, ¿no? Y en este caso, bueno, creemos que así sería, ¿no? Porque así lo cuentan las crónicas. Y luego hay también un chaval español que se llama Iván, que parece ser que, bueno, también por unas fechas muy cercanas, en 1790, parece ser que fue abusado, cuentan algunas crónicas, fue abusado, ¿no? Por su familia y huyó a los 4 años. Bueno, pues vivía en una calle precisamente de Córdoba, mendigando, y se hizo amigo de unos perros salvajes con quienes compartía precisamente la comida. Bueno, pues al final se convirtió en el líder de esa manada y bueno, vivió así 2 años, pero finalmente lo llevaron a un hogar infantil. Y debido a que mendigaba, bueno, pues aún sabía hablar, ¿no? Y todo esto además parece ser que ayudó de alguna manera a tener una recuperación un poquito más rápida. Y parece ser que, bueno, a partir de ahí comenzó a vivir normalmente, pero sin duda alguna son esos ejemplos, ¿no? De criaturas, en definitiva, que sin saber dónde ir se encuentran a veces con el calor de la naturaleza, con la protección de los propios animales y son capaces de andar como ellos a cuatro patas y creerse, ¿no? Inclusive uno de ellos. Eso fue lo que le pasó a Kamala también, un niño de 8 años, y a Mala, de 12, que fueron encontradas en 1920 en la cueva de unos lobos por un clérigo, además. Y las chicas no parecían humanas, según dice, ¿no? Iban a cuatro patas cuando se les capturó. Al principio dice que dormían juntas, como acurrucadas, gruñían y comían carne cruda. Estaban, parece ser, físicamente deformadas y no tenían interés en los humanos, pero su vista, su oído y el mismo olfato eran excepcionales. Y bueno, Amala murió al año siguiente de su captura y la otra niña, Kamala, aprendió a decir algunas palabras y caminar de pie, pero murió en 1929 de un fallo en el riñón con 17 años. Por lo tanto, ahí tenemos también que a veces este tipo de vidas, por haber estado 2 o 3 años por ahí viviendo de esta manera, pues también pasaba factura, ¿no? A pesar de que la naturaleza en un momento determinado se hiciese amiga en un momento determinado. Es muy extraordinaria la adaptación, ¿no? Al medio que se encuentran y luego esa aceptación de los animales para estas criaturas, porque claramente las aceptan porque son pequeños. Si fueran mayores no les aceptarían a lo mejor, pero siendo pequeños, Hombre, como les ven que son como bebés o son niños pequeñitos, les aceptan y les cuidan. ¿Mm? totalmente. Yo creo que los animales leen la mirada del niño, ¿no? Ese niño que se encuentra con problemas, su mirada le delata y los animales saben entender en todo momento
esa necesidad y son capaces de entenderlo. Y por eso le hacen a veces ese espacio, ¿no? No huyen de ellos en un momento determinado, sino que, bueno, y poco a poco se van acercando, pero se terminan uniendo y de alguna manera formando esa familia de mamíferos diferentes en algunos aspectos, pero Mm. en otros muy iguales, ¿no? Y, por ejemplo, eso también le sucedió en 1978 a un niño de las Islas Fiji. Él es conocido como el chico pollo. Y este muchacho, que se llamaba Sujit, sufría un comportamiento disfuncional de niño y sus padres precisamente lo encerraron en un corral de gallinas. Sus padres murieron y su abuelo le siguió manteniendo allí. Bueno, pues tenía 8 años cuando lo encontraron en la carretera, cloqueando e imitando a los pollos. Y Qué fuerte. fue llevado precisamente a un asilo, pero era muy agresivo y estuvo 20 años atado a la cama. Ahora tiene 30 años y bueno, parece ser que cuida de Elizabeth Clayton, que es la mujer que de alguna manera lo rescató de esa vida, ¿no? Así que luego también pues supo ser una persona agradecida con quien de alguna manera mostró quizás el cariño que otros deberían de haber mostrado y no le dieron y encima pues le torturaron, ¿no? De esa manera tan vil y canalla. Son esas realidades, ¿no? Que suceden a veces con la infancia, que no solemos tocarla, que nos olvidamos de ello, pero que también encierran un cierto misterio, ¿no? Un cierto misterio que gusta escuchar porque son temas que a quien no les pone la carne de gallina, ¿no? Fíjate, en 1912, en la India, hay un niño al que le llaman el chico leopardo. Dice que tenía 2 años cuando precisamente se lo llevó una leopardo en 1912. Y 3 años después, un cazador mató al animal y encontró 3 cachorros. Dice que el chico era uno de ellos. Lo devolvieron a su hogar, según cuentan las crónicas, con rodillas completamente callosas, los dedos torcidos, pero Mm. peleaba como quien se acercara, ¿no? Y se comió crudo un ganso tras matarlo. No podía hablar, solo gruñía. Y luego aprendió a hablar y a caminar más recto. Por desgracia, parece ser, se volvió gradualmente ciego de cataratas, típico en su familia. Pero no nos dice nada más el documento de la historia de este chico leopardo, ¿no? Y en Estados Unidos, que es un país que creemos que este tipo de cosas a lo mejor no suceden, pues mira por dónde, en 1970, no hace tanto tiempo, Jenny, cuando era un bebé, su padre dijo que era retrasada, que era una niña retrasada, y la encerró en un pequeño cuarto de la casa atada a un retrete para niños. Bueno, pues vivió sola y confinada durante 10 años. Y en 1970, a los 13 años, un trabajador social parece ser que descubrió su estado. No sabía moverse, ni siquiera pues, hablar bien, y escupía todo el tiempo, según cuentan los periódicos, ¿no? De la época. Y gradualmente parece ser aprendió unas pocas palabras y a leer hasta, bueno, llegó a desarrollar algo de comportamiento social. Y tras varias adopciones en las que sufrió abusos y amenazas, pues volvió al hospital infantil, donde dejó de hablar de nuevo. Los fondos para tratar e investigar a Jenny, a esta niña, cesaron en 1974 y no se sabía qué fue de ella hasta que un investigador privado la encontró en una institución para adultos con problemas mentales. Pero fíjate que Madina también es muy reciente. En el 2013, en Rusia, hay una niña que se llama Madina, vivió con perros desde que nació hasta los 3 años. La encontraron unos trabajadores sociales en el 2013 desnuda, andando a 4 patas y gruñendo. Su padre la abandonó y su madre se volvió alcohólica. Bueno, pues los otros niños no jugaban con ella porque se comportaba como los perros. Y los médicos dicen que Madina está física y mentalmente sana a pesar de su comportamiento. Probablemente lleve una vida normal cuando aprenda a hablar. Pero esto sucedió prácticamente hace unos años, ¿no? En el Mm. 2013, y en un país tan emblemático como puede ser Rusia. Y hay un caso también muy interesante en 1972, también en la India. Ahí hay una persona que se llama Shandeo, y Santiago es un niño de unos 4 años de edad, quien fue descubierto precisamente en un bosque en la India en esta fecha que hemos indicado, 1972. Él estaba jugando con cachorros de lobo y su piel era muy oscura.
había afilado sus dientes, tenía uñas largas, ¿no?, en forma de gancho, cabello enmarañado y las manos llenas de callos. Bueno, pues Andeo era aficionado a la caza de pollo, comía tierra, le gustaba la sangre y tenía un lazo afectivo con los perros. Finalmente dejó de comer carne cruda, pero nunca habló, aunque sí aprendió algo del lenguaje de signos, de señas. Y en 1978 fue admitido en un hogar de la Madre Teresa, bueno, para indigentes, donde fue rebautizado como Pascal. Y bueno, murió en febrero de 1985. Y hay un niño curioso, que es el niño pájaro, que en el 2008 precisamente, y en Rusia, pues sucedió un hecho muy interesante. El niño se llamaba Prava, tenía 7 años y fue encontrado en un diminuto apartamento donde vivía con su madre de 31 años, quien en un cuarto lleno de jaulas con pájaros y sus excrementos trataba al niño como a otra mascota más. Bueno, pues la madre indica que nunca le pegó ni lo dejó sin comer, pero jamás le habló. Bueno, pues él solo se comunicaba con los pájaros y no podía hablar, pero agitaba sus brazos como las alas de las aves. Y bueno, este niño, Prava, fue llevado a un centro de atención psicológica donde los médicos intentaban rehabilitarlo. Y en todo este tipo de historias, si te das cuenta, los animales aparecen, pero los animales aparecen favoreciendo a la persona, ¿no?, intentándola ayudar. En ese momento quizás se frague una psicología dentro del niño, creada por la propia naturaleza, con esa fusión, ¿no?, con el mundo animal, que le hace ser feliz a su manera, a pesar de que nos digan los periódicos que tienen una melena sucia o tienen las uñas en formas de garra, o que anden a cuatro patas, pero hay una felicidad porque él no conoce otro mundo más allá, sino que conoce Claro. ese mundo interno de animales que de alguna manera pues ven que están ahí y que les cantan y que de alguna manera pues les dan los buenos días, que duerme cuando ellos duermen, etcétera, ¿no? Y al final esa fusión hace que de alguna manera la vida para el niño, a pesar de que tú lo veas con ese tipo de tristeza, sea algo saludable en un momento determinado, ¿no? Recordemos el caso de esta famosa película española, no recuerdo el nombre, de este señor de Córdoba también, que Entre Lobos, no sé si llegaste a saber la película, No, no, que no, es no me precisamente, suena. pues te la recomiendo. Entre Lobos está en internet, la puedes ver. Es como se dice, un brutamonte, ¿no? Es decir, este niño que sale al campo, que es abandonado y que tiene que vivir con los lobos. Y comienza a ser feliz en la zona de Córdoba, en la serranía de Córdoba, pues comiendo igual que comen los animales, bebiendo de los arroyos y en definitiva pues viéndosele con unos pelos largos, etcétera, etcétera, hasta que lo coge. De hecho estuvo en Cuarto Milenio, en este programa, invitado por Ike, ya cuando tenía 40 y tantos años, contando toda su vida, que fueron prácticamente casi 20 años o más viviendo en plena naturaleza con los animales y sin tener contacto humano en ningún momento, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas pues han sucedido inclusive cerca de nosotros, porque bueno, en años anteriores a veces en vez de asesinar a un niño, pues lo que hacían era maltratarlo o abandonarlo con ese tipo de actuaciones, ¿no? Y el único cariño, la única sonrisa que podían ver a su alrededor era la sonrisa de la naturaleza, la sonrisa del pájaro, la mirada a lo mejor cariñosa del lobo o de cualquier otro animal que en ese momento estuviese a su lado. Fíjate que en Colombia hubo un caso en 1959, no sé si nos estamos pasando de tiempo, tú No, no, tú controlas. sigue, tú Hay tranquilo. una niña, hay una niña que se llama Marina, que fue secuestrada en 1945 cuando tenía apenas 5 años y fue abandonada en la jungla. Bueno, pues esta niña vivió 5 años con unos monos capuchinos y aprendió de ellos a trepar y a comer lo que se podía. Bueno, pues cuando fue rescatada por cazadores, no sabía hablar y fue vendida a un burdel y después fue convertida en esclava, hasta que un vecino la rescató y la llevó a Bogotá, donde fue adoptada junto a sus 5 hijos. En 1977, bueno, pues esta familia se mudaron al Reino Unido, donde aún viven, y parece ser que esta niña se casó y tuvo hijos. La más joven de ellos, Vanessa James, que así le llaman, le ayudó a escribir un libro con su historia, que además se llama así, La chica sin nombre. Es el título del libro y de la historia, ¿no?, de esta niña, que imagínate también lo que tuvo que pasar. O, por ejemplo, Osana.
en Ucrania en 1991. Osana fue encontrada con perros, tenía tan solo 8 años y llevaba 6 viviendo con ellos. Bueno, pues sus padres eran alcohólicos y una noche la dejaron fuera y se fue con los perros a buscar calor, y al encontrarla parece ser que se comportaba como un animal, como un perro, andaba a 4 patas y solo sabía decir sí y no. Y bueno, pues con terapias intensivas, Osana aprendió precisamente a hablar y comportarse como una niña de 5 años. Ahora tiene, según cuentan las crónicas, 30 y vive en una clínica de Odessa, trabajando en el hospital de animales bajo una cierta supervisión. Y para terminar, hay un caso muy curioso de la chica lobo en México. Para los amigos de Latinoamérica, pues mira, le va a venir bien saber esta historia, ¿no? En 1845, una niña fue vista corriendo a 4 patas con una manada de lobos que atacaba a unas cabras y luego devorándolas. Bueno, pues fue capturada, pero escapó. Y en 1852 fue vista nuevamente con 2 lobeznos, pero corrió a la espesura y no se le volvió a ver. Esto es lo que cuentan sobre esta chica lobo en México, ¿no? Así que, como ves, hay una retahíla de cantidades de niños que sufrieron este tipo de tragedia, pero que quizás ellos lo vivieron desde un punto de vista natural, encontrándose con estos animales, y la realidad que luego se le ofreció en la sociedad en momentos determinados se aceptó y pudieron vivirla, pero otros no se adaptaron, otros murieron o simplemente los maltrataron una vez que, como hemos escuchado uno de los casos, ¿no? Fueron maltratados o vendidos a burdeles, o llevadas a burdeles como si fuesen auténticas prostitutas para practicar lo que es, bueno, lo que entendemos como la pedofilia, ¿no? Y ahí queda el tema de los niños salvajes, que creo que merece la pena, ¿no? Que se rescate y que se les dé ese espacio que a lo mejor pues no todo el mundo les da, y al menos que se les reconozca que como seres humanos tienen derecho a eso, ¿no? A que se le haga también un programa como el que hacemos aquí en Mundo Insólito, recordando sus vidas. Fíjate que llama mucho la atención esa tremenda adaptación que tienen cuando son pequeñitos con los animales que se encuentran, se adaptan enseguida, son aceptados y luego cuando pasa un tiempo y vuelven o son capturados, como tú has dicho, por la sociedad y la especie a la que pertenecen, no se adaptan con la misma rapidez y del mismo modo. Porque piensan que aquella persona que en su día la abandonó o la maltrató o la ultrajó y recuerda su cara, era alguien que hablaba, alguien que andaba, alguien que pensaba, y asocia a toda esa otra masa como si fuesen exactamente igual que aquel que la hizo rehuir o le hizo rehuir de su espacio familiar, ¿no? Yo creo que hay que estar en el pellejo muchas veces de estas criaturas para realmente poder entender todo esto, ¿no? Y claro, huyen del hombre porque creen que el hombre Es ha el sido su enemigo. mayor enemigo. Mm. En el momento donde tiene que estar protegiéndole, por ser niños, pues es todo lo contrario lo que se hace para con él. Y ellos intentan buscar la protección, pues ¿dónde? Escondidos, y al final encuentran ese tipo de animales que son los que realmente al final le dan la calidad y la dignidad que el hombre no le supo dar en un momento determinado. Fíjate que entre todas estas historias, entre lo tierno y lo dramático, porque hay cierta ternura también, me llama mucho la atención ese niño de 3 años que no vería en su casa, ese que mató su padre también a su madre, que no vería en su casa para los 3 años desprotegido total, huir con Claro, 3 añines. sí, 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 no, el pensamiento, es decir, la mente a veces te hace madurar, ¿Qué, ¿no? Y incluso, qué no vería durante esos 3 años? Porque no no, te no, vas imagínate. de la noche a la mañana, no te escapas de tu casa por un cabeo. Pues no, lógicamente, ¿eh? Pero a veces palizas, posiblemente, yo que sé, o abusos o cualquier tipo de historia que el niño pues veía que no podía ser feliz, que no podía vivir pues como puede vivir cualquier chaval de su edad, ¿no? Y esto hace que te lances a decir, no, yo me voy de aquí, pues yo me termino matando, anda, que ya sobreviviré como sea, ¿no? O no piensas en ese momento, ni siquiera te haces esa pregunta, sino que te vas directamente, y luego la realidad que te vas encontrando es la que de alguna manera te va haciendo madurar y vas viendo que puedes ir sobreviviendo, ¿no? Mm. Bueno, Fermín, pues ha sido un enorme placer que nos hayas traído estas historias entre, ya lo he dicho, tiendas dramáticas. Yo me quedo con la parte positiva esa, ¿no? De que al igual que nosotros vemos a unos animales pequeñitos, da igual que sea un tigre, un león, esas ternuras que tienen cuando son criaturitas recién nacidas,
pues seguramente que los animales cuando son adultos ven a los seres humanos del mismo modo y eso significa que hay algo más allá del mero instinto depredador que pueden tener, por ejemplo, como los lobos que has mencionado varios casos de Mm. ellos. Ha Sí, es que sido... por más increíble que parezca, perdona, pues siempre el refugio, el calor de los animales es una realidad que cualquiera lo puede ver en su casa, con un perro, con un gato, con cualquier otro animal que has criado desde pequeñito, ¿no? Se te entregan por completo. Bueno, pues en estos casos, ese mismo amor que ellos muestran, lo van a mostrar también con ese tipo de personas, ¿no? Y a Dios gracias. Fermín, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Venga, un fuerte abrazo para todos. Hasta la semana que viene.